En nombre de la revolución necesitábamos hacer este programa porque, aunque no lo pareciera, la historia y la cultura también tienen algo de político y en este caso vamos a hablar de ideologías. Nos da muchísimo gusto al fin concretar esta entrevista con Adriana Pineda, socióloga, analista política. Ustedes la conocen en Twitter como La Mala. Pues muchísimo gusto que estés por acá. No, oye, estoy muy feliz porque al fin que se nos hizo, o sea, al fin se nos hizo, digo, la coyuntura te estoy diciendo que es como al PRI siempre hay un problema, entonces como que siempre da, pero arriba la Croc. Exactamente, es que en realidad muchas veces lo omitimos, pero la historia mexicana tiene que ver mucho con la construcción del Estado moderno mexicano tiene que ver mucho con un partido político en particular. A ver, no puedes entender la historia moderna sin hablar del PRI. O sea, estás hablando de un periodo de casi 100 años donde el PRI es el punto fundamental y ahorita pues vamos en el 24, o sea, ni siquiera, o sea, es un cuarto prácticamente de lo que duró el PRI en el poder y toda la transformación justo estructural, política, no es como esta cosa que dicen de que ahí todos tenemos un purista adentro, no es una ocurrencia, o sea, si te lo pones a analizar tanto en literatura, cultura, política, la forma en la que nos relacionamos con el poder es muy priista. Entonces yo digo, ya no quieren hablar de eso, pero sí deberíamos estar hablando del PRI. Y además también hay una cosa en la mentalidad mexicana que tiene que ver como de nunca hables de economía y de política en la mesa familiar. Sin embargo, me parece personalmente que tendríamos que presentar más los temas, ¿no? Necesitamos generar un análisis mucho más copioso y adecuado, ¿no? Ahora más que nunca. Ayer venía en el Uber al trabajo y venía platicando con el Uber sobre las reformas, sobre la parte de Ayotzinapa, las manifestaciones, y no en plan de maldito AMLO, ¿no? O sea, más en el plan de debemos estar platicando eso en cualquier lugar porque creo que hay una despolitización en este momento que a mí me asusta, incluso con los estudiantes. Ahorita estoy haciendo la especialidad en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, y pasó Ayotzinapa y pasó la Guardia Nacional, pasó la reforma al Poder Judicial, ahorita nos dieron un paro que ya no lo quitaron y yo así que ahorita tengo que ir a la escuela, pero fue un paro de vacaciones prácticamente de que sumaron Ayotzinapa, 2 de octubre, el aborto y Fraternidad por Palestina en plan de vamos a tener un super paro, unas super vacaciones. Y a lo que voy con esto es, me preocupa justo que socialmente no estemos tanto hablando de política y tampoco indignándonos de lo que pasa en el espacio político. Entonces, como lo que dices tú de que hay que hablar de película, sí, de política, hay que hablar de política donde sea, en el parque, con el Uber, con tu vecino, con tus papás, porque creo que esa va a ser la forma de hacer resistencia a lo que se viene con este gobierno. Oye, Adriana, y además justo ahorita que estamos hablando que sí es muy necesario hacerlo, retomar los temas y además estar pendiente de las noticias actuales, vamos a pues ahora sí que regresar un poquito al origen, es decir, muchas veces escuchamos de aquí y allá en las noticias, en donde sea política, pero ¿qué es la política? La política es todo. Ahorita que decías lo de la cultura y que se relaciona con la política, es que todo es político. O sea, la política es la forma en la que nos relacionamos en sociedad con el poder, con el Estado, pero con otros poderes que también no son necesariamente institucionales. Entonces, literalmente es contra las estructuras, con la parte de social. La política en sí es todo, ¿no? O sea, y es también la forma en la que vivimos en sociedad, ¿no? La que nos permite también tener un estado, pues tranquilo, ¿no? Donde podamos relacionarnos con respeto a los derechos o no respeto a los derechos, y también es una medición. Entonces, no nada más es decir las elecciones, los presidentes, también hablar de política es hablar de cultura política, de la forma en la que nos relacionamos con los conceptos, la forma en la que nos relacionamos con la historia, la mirada con la que nos volteamos a ver al otro, eso también es política, ¿no? Y te digo, o sea, es lo que a mí me preocupa, que si bien estamos politizados, como dice muchos analistas, ¿no? De que porque hay una polarización, no necesariamente estamos politizados porque haya polarización, ¿no? Entonces, eso creo que también habría que desmenuzarlo un poquito, porque más bien tenemos discursos radicales, más no una situación de discusión política.
Claro, es que en realidad es un tema bastante complejo, ¿no? Y por eso de repente nos hacemos bolas. Pero ahorita que en este podcast, La Hoja Suelta, siempre debrayamos sobre cultura, historia y arqueología, queremos abordar justamente pues este tema desde la concepción histórica, es decir, esta dimensión de tiempo, espacio, y bueno, ya que estamos en una coyuntura política, que acabamos de ver hace unos días la toma de posesión de una presidenta que parece, en realidad es bastante relevante históricamente hablando, socialmente hablando también, pero a veces nos resuena en la cabeza lo que platicábamos al inicio. Hablar de la historia política mexicana es necesariamente hablar del PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, que como saben ustedes es un partido político que tuvo mucha presencia en lo que es la parte de historia moderna y contemporánea del país, derivado un poquito de lo que es la lucha de la Revolución Mexicana, por ahí viene el nombre, pero bueno, cuéntanos un poco de tu perspectiva, porque además hace poquito acabamos de celebrar algo muy importante en la vida de una persona, que es, te titulaste en Sociología, sí, y tu tesis directamente es de la historia ideológica del PRI. Ahora sí, díganme Lic. Exactamente, ahora sí, licenciada. Ahora sí, Milik. Por favor, Milik, pásame la llamada, ¿no? Sí, mira, o sea, fue un trabajo de que, bueno, yo salí de la carrera de sociología en 2018, pero pues la verdad estaba trabajando y como todos los sociólogos tenemos una crisis existencial de querer descubrir el hilo negro del mundo político y entonces nada es suficiente y entonces me tardé los años que se tarda por lo general un sociólogo en titularse, que son bastantes. En ciencias sociales en general, mira, te he de decir, yo soy arqueólogo, la gente que nos escucha lo sabe. Nadie se titula a tiempo. Pero, exactamente. Pero ¿sabes por qué? O sea, a ver, a ver, claramente hay una concepción de no se quieren titular, están debrayando, pero yo con este proceso ya terminado, lo platicaba con otras amigas que también están en el proceso, y es que genuinamente nos metemos tanto en el tema que nos cuesta entregar algo así nada más de que un acercamiento. Que la licenciatura es eso, o sea, sí. Como que el problema es que no nos dicen que no necesariamente tenemos que entregar el gran libro, la gran investigación, y nos metemos mucho en eso. Y yo no lo vería como un fracaso, o sea, creo que mucha gente es como, no, se tardó mucho en titularse, y es como, no, hermano, nos tardamos en titularlos porque de verdad ya te volviste especialista en este tema y ya te sabes, o sea, güey, yo me sé todas las asambleas, así de que en la del 94, en la del 2007 y el cambio, o sea, es como cosas ñoñas que a nadie le importan, pero saco dato peda en la peda. Pero es justo eso, o sea, creo que el tema es, pues nos metemos tanto en el tema que al final del día también te salen muchos temas a preguntarte y preguntas no te sobran, ¿no? O sea, literalmente. Y además otro factor importante, y lo mencionaste tú, de repente también andamos chambeando. Sí, y mira, en mi caso, o sea, yo estuve, pues ya llevo que 10 años trabajando, 8 fueron en el PRI. Entonces también fue como ya sabes, el entorno desde la entraña. Sí, totalmente. Y por eso, y de hecho fue por eso que decidí el tema del PRI. O sea, a ver, yo empecé a los 18 años en Cámara de Diputados siendo asesora de Jorge Herrera Delgado, un diputado de Durango. Y realmente yo entré así de que con cara de, yo estaba buscando marido. O sea, la verdad es que así que digas, mis papás eran bien priistas, panistas, y en mi casa se hablaba de política. No, la verdad es que fue una cosa de que entré al CIDE y luego la vida me fue llevando ahí y acabé ahí. Pero no me sentía como muy panista, la verdad es que. Y entonces entré con este diputado y la verdad me gustó mucho el tema. Luego, pues a la par empecé a estudiar sociología y me parecía fundamental el tema histórico del partido. Y ya, pues obviamente después estuve en el CEN del PRI, ahí con Claudia Ruiz Massieu, luego pues con René Juárez ahí en la Cámara de Diputados y luego con Dulce María Sauri, que le mando un abrazo porque al final del día ella fue mi asesora realmente de la tesis, ella fue la que me sentó y me dijo por acá y luego te cuestionas más cosas del PRI. Pero justo me dio una experiencia de ver tanto históricamente, que fue mi inquietud también de ver cómo salvar al partido, porque el partido lleva en crisis desde hace muchos años, y la parte pues no de trabajo, ¿no? De estar ahí, de trabajar en el partido, de entender cómo funcionaba, porque eso también hace falta, ¿eh? O sea, yo, ahora que me aventé con lo del PRI,
mucho viene teórico, y una de las cosas que a mí me chocaban en el tema de estar buscando cosas del partido era que mucho venía académico y era el partido Estado y desde afuera y cómo implicó el partido Estado, pero no mucha gente se aventa a estudiar realmente el PRI desde adentro, ¿no? Incluso con mis sinodales fue un tema porque fue como de que no, es que te falta más entender el partido Estado, y le dije no, es que mi tesis en sí misma es hablar del partido desde adentro, el tema ideológico desde dentro del PRI, no desde lo que hizo el PRI como partido de Estado hacia afuera y la ideologización que hizo, que claramente, pues, mira, de esos sobran. Análisis, de esos sobran, ¿no? Sí, o sea, bueno. no es como, pero justo yo decía, es que si queremos entender también esta parte, tenemos que entender cómo se fue fraguando dentro del partido, ¿no? Y cómo se fue, a ver, una estructura que duró casi 100 años, ¿no? En el poder, tan hegemónica, tan articulada, no se puede haber logrado si no hubiera un elemento de cohesión dentro del mismo partido. Si no hubiera ciertos ritos, si no hubiera esta parte de incentivos, de esta ideología que permitieran que esa gran estructura pues fuera factible, ¿no? O sea, ahorita es como el chiste con los perredistas, ¿no? O sea, al final del día pues es un partido, pues ya terminó su ciclo de vida federal, pero justo es como, ¿por qué un partido se muere? ¿Por qué un partido se cae? ¿Y por qué un partido como el PRI pudo gobernar 70 años más allá del tema del andamiaje estatal? Porque al final del día, pues había priistas y hasta la fecha, pues hay un montón de viejitos priistas, ¿no? Y sigue siendo una cultura y pues ahorita traspasada Morena el feeling ideológico, pero al final del día es, hasta el momento, a lo mejor ya no dentro del mismo partido, pero es un andamiaje justo de la historia moderna del país y también la recepción que teníamos con ese mismo partido. Si bien no estábamos dentro o incluso éramos oposición o llámese lugar político, social que tú quieras ver con el partido, todo se refería al partido, ¿no? O sea, eras oposición del partido. Estabas en contra del partido, pero entonces era el mismo partido el que te daba la posición social en la que estabas, ¿no? O sea, dentro, afuera, enemigo, amigo, y pues no había mucha carnita de dónde sacar de gente que investigara dentro del partido cómo funcionaba y la forma en la que podemos también compararlo con los otros partidos, que ahí sí ves como las deficiencias, las cosas por las cuales no pega tanto el PAN, por ejemplo, una cosa brutal ahorita que traspasándolo a la política de ahora es, a ver, los servidores de la nación es un tema muy priista y es una lección muy priista. Bueno, a lo los mejor programas sociales son casi la pero calca, mira, podríamos más allá decir. de los programas sociales, porque al final del día eso ha existido y existirá y ha existido PAN, PRI, PRD, porque el tema, pues al final del día es que tenemos un estado de bienestar, ¿no? Y tenemos un estado que se crea de una forma clientelar y al final del día, pues se ve traspasado o sea, a temas institucionales, en becas, que no está mal, pero es la forma en la que se creó este estado. Lo que me refiero más es la forma en la que nos relacionamos con ese estado, ¿no? O sea, dentro, cuáles son los incentivos y los servidores de la nación son eso. O sea, porque los servidores de la nación es la forma moderna, yo lo veo, de hacer lo que el PRI hizo, por ejemplo, con los sectoriales, con los gobiernos municipales, ¿no? Con los CDs, o sea, como el comité directivo del estado, el municipio y el sector. O sea, es muy en esa dinámica. Cosa que el PAN nunca tuvo y no tendrá. O sea, nadie pela, y ni siquiera los del partido, pelan a los panistas de un comité municipal porque no es la fuerza fuerte de un partido, porque tampoco el PAN se ha dedicado a hacer territorio, eso es muy priista. Entonces, si te das cuenta, es como una transmutación de las mismas formas priistas, pero que eso tiene que ver con la estructura interna del partido y de entender las dinámicas de por qué no solamente era un partido del Estado, sino de la forma en la que también se fue permeando en la sociedad. Y este fenómeno que vemos con Morena no es algo nuevo, no nació por generación espontánea, o sea, tiene mucho que ver con la fundación del Estado moderno mexicano y la fundación del PRI y la forma en que se instituyó el PRI. Ok, pues de hecho ahorita que ya nos diste como un panorama bastante amplio y mencionaste varios conceptos importantes, entonces, ¿qué es lo que encontraste? Es decir, si tuviéramos que definir
brevemente lo que sería la ideología del partido, del PRI, ¿cuál sería, no? Ahorita además mencionaste que si el estado de bienestar o benefactor, sí, claro. modelos económicos, este trabajo desde las bases. Cuéntanos, ¿cuál es la definición de esta ideología del PRI? Para empezar, lo que yo pongo a debate, y que es una cosa que incluso fue como criticada, ¿no? Pero tiene un punto, y es: la ideología no es mala. O sea, que nosotros le demos la connotación mala porque hay un exceso, por ejemplo, o más bien no exceso, sino uno de los componentes, por ejemplo, en gobiernos autoritarios, en temas de, pues, justificación de los medios, ¿no? De los fines, es la ideología. Y podríamos hablar, por ejemplo, desde el nazismo, que viene de una ideología nazi, a pues otro tipo de ideologías fascistas, ¿no? Pero no necesariamente el problema es que la ideología sea mala. O sea, la ideología es el medio. Y la ideología existe. Y hay que aclarar también, todos tenemos una ideología. No, y todo. ¿Por qué? Porque la ideología es la forma en la que nos encontramos en el mundo y la forma en la que ordenamos el mundo. Que para los sociólogos ese es como el principio de todo. Porque pues al final del día todo es un caos, ¿no? La forma en la que nos encontramos en sociedad es la forma en la que logramos estructurarla, ¿no? Y darle un orden. Y a partir de ese orden empezamos a hacer conceptos, medios, estados, o sea, relaciones sociales. Y la ideología es parte de esto. ¿Por qué? Porque la ideología nos va a dar un sentido dentro del mundo, ¿no? La ideología pues también es parte de la religión. La ideología es parte de este sentido ontológico de estar en sociedad. Entonces, no es que sea buena o sea mala, ¿no? Y en caso de los partidos, por ejemplo, es fundamental. La ideología no es mala, es necesaria, porque justo es lo que te va a dar un orden dentro del caos y que te va a permitir tener un punto de unión con algo que no necesariamente tendrías si fuera de otra forma, ¿no? Entonces, para empezar, la ideología no es mala, la ideología es un medio, la ideología es algo que tenemos todo, lo tenemos tanto en el partido, lo tenemos tanto en nuestra vida personal, y hasta si eres poliamoroso o monógamo, tienes ideología. O sea, y eso es... O sea, porque no está mal. O sea, para empezar, no está mal. O sea, el tema ya es la ética y lo que hagas con la ideología, ¿no? Eso ya es otra discusión. Ahí está el detalle. Pero, o sea, en sí no es que la ideología sea lo malo. Ahora, partiendo de eso, pues nos vamos a los partidos políticos, que pues por ahí fue mi análisis, y justo utilicé un autor que me gustó mucho. Yo sé que los politólogos, y ese es un cosa que también estoy luchando mucho ahorita con la especialidad, es como que te quieren ir con Duverger y con Sartori, y entonces los partidos, no, yo quise verlo como más estructural dentro de los partidos, y me sirvió muchísimo Panebianco, Angelo Panebianco, que es un italiano, sociólogo, y justo lo que él ve es, la ideología es fundamental dentro de los partidos políticos, por lo que te digo. O sea, al final del día te va a dar un elemento de cohesión dentro del mismo partido. ¿Qué implica esto? Que te da también esta identidad dentro de él. ¿Por qué una ideología es tan necesaria en un partido? Porque el PRI, el PAN y el PRD no tienen la misma ideología, y por ende los militantes y los que están dentro de ese partido y los que van a votar por ese partido pues no son iguales, porque no tienen los mismos fines, no tienen las mismas sensibilidades, no tienen la misma forma de ver el mundo. Entonces, en ese sentido, pues la ideología entre los partidos es fundamental porque te da identidad. Y de hecho, Panebianco pone una frase que es: origen es destino. Y justo la forma en la que se vaya creando tu ideología y tu forma de partido es hacia donde va a llevar. Lo cual es como, pues ahorita si uno no se pone a preguntarse el origen y el destino del partido, pues al final del día del PRI el origen fue pues generar pues cohesión, hacer un gobierno de cierta forma a partir, primero, hacer un estado a partir del partido, ¿no? Pero al final del día, pues cuando ya tienes un estado, pues ya no es necesario ese partido. No, o sea, origen es destino, origen es maldición, a lo mejor, ¿no? Entonces la ideología del partido en sí misma, pues ahora sí ya, lo tricky, ¿no? O sea, porque el PRI tiene ideología, sí, porque todos los partidos tienen ideología, incluso el pragmatismo es ideología, ¿no? Definir la ideología del partido, yo pensaría justo que... Y lo que trato de proponer es, más allá de decir izquierda, derecha, centroizquierda, no, es más bien entender el mito de origen de la ideología. Y ahí está el concepto histórico. Justo el nacionalismo revolucionario.
¿qué pasa con el partido? No es que te vayas a un lugar donde digas izquierda o derecha, no, porque el partido creó su propia ideología que parte de ellos mismos, que es este nacionalismo revolucionario y es incluso la encarnación de la nación dentro de ellos, ¿no? Así más o menos podemos explicar por qué el PRI tiene los mismos colores nacionales. Porque ¿no? el PRI es, o sea, prácticamente lo que te dice ideológicamente el PRI es nosotros somos México. Los colores, la dinámica, el Estado, o sea, la ideología del PRI es México. Suena a lo mejor de que dices, no, pero sí, o sea, así fue fundamentado. De hecho, hay un mural que ahí pongo en mi tesis que me parece precioso para explicarlo y es el mural de Eppens, que está, la revolución de Eppens, que está en el PRI. Que justo es una locomotora, un trenecito, esa una imagen va locomotora. para la portada Sí, de este está capítulo. la patria y están los campesinos luchando y en sí mismo es como, bueno, el fin es la patria, ¿no? O sea, al final del día todo está justificado por la patria, ¿no? Y el trenecito es la forma en la que se llega a la patria, ¿no? Y esos son los gobiernos, ¿no? Que va a tener el partido. Pero al final del día todo ese cuadro es el PRI, ¿no? Es que es muy complejo, o sea... En sí, pues al final del día, o sea, el PRI su ideología es México. Lo podemos decir como ya haciéndonos académicos, ¿no? De que, no, el nacionalismo revolucionario, pero al final del día el nacionalismo revolucionario es México, porque lo que crean los ideales revolucionarios, lo que crea el partido, el nacionalismo revolucionario es darle una identidad a México, un México moderno, ¿no? Que recupera incluso el México pasado, pero pues es México, ¿no? Es una idea de lo que es México. Entonces, bajo eso... le das una libertad brutal al PRI de tener ideología según lo que ellos quieran, porque pues al final del día todo es México, ¿no? Y lo que te decía del trenecito, o sea, no importa la forma en la que tú lo metas, siempre y cuando sea justificado por la patria, sea justificado por México, y entonces un liberalismo social es justificado porque está dentro de la dinámica de la patria en México y al final del día lo que buscas es progreso, ¿no? Pero es México y es la ideología del partido, o sea, no hay un choque. Lo que hubo en el 88, lo que se va dando con los tecnócratas y los políticos tradicionales, no tradicionales, yo más allá de pensar que es un tema ideológico sobre lo que era la ideología del partido, es la práctica ideológica del partido, ¿no? Porque incluso en las 7 tesis ahí rectoras que hace Miguel de la Madrid, que ahí explicaríamos un poquito que el debacle, ¿no? Y el gran pleito de si es ideología o no es ideología. O sea, Miguel de la Madrid pues lo plantea dentro de los ideales revolucionarios. Es como, pues sí, pues queremos que esos son los ideales revolucionarios, ¿no? Pues, o sea, quitar la pobreza, que haya justicia social y democracia. Entonces, yo voy a abrir el libre mercado porque al final del día eso nos va a dar justicia social y democracia. Que si tú lees las 7 tesis, tienen todo el sentido porque si están instrumentadas de tal forma. Lo que pasa aquí es más bien un pleito de élites de la forma en la que debe instrumentarse ese México. Y es complejo, pero justo tu pregunta sobre qué es la ideología del PRI, su ideología es una forma de entender México, ¿no? Volviendo al principio de que la ideología nos da orden, nos da un sentido ontológico, o sea, literalmente la ideología del PRI es México. O sea, es una proyección propia del concepto de lo que sería México en... Pues es que al final del día, pues, o sea, a ver, estamos hablando de política, estamos hablando de un partido-estado. No es lo mismo un PAN que dijera, mi ideología es México. Pues no, güey, porque no la estás articulando, no la estás haciendo. O sea, el PRI, o sea, origen es destino. El PRI se encargó de darle orden al México postrevolucionario. O sea, cuando todo el mundo se estaba matando, cuando nadie entendía qué pedo, cuando no, o sea, había una constitución muy bonita, muy padrísima, pero nadie la podía ejercer porque todos estaban matando, no había un gobierno en sí mismo. Pues el PRI le dio un estado, ¿no? A través del partido, ¿no? Que es esta parte de, yo lo veo como el príncipe moderno en Gramsci, ¿no? Que al final del día, pues lo que dice Gramsci es, pues el príncipe de Maquiavelo, pues ya no puede ser una persona, ¿no? Tiene que ser un partido. Y entonces, justo es un partido que permite que haya Estado. Pero al final del día es a partir del partido. O sea, muy, muy gramsciano el show, así de que Calle es muy gramsciano, no me sorprende. Pero justo es...
no es solamente la dinámica que tenemos de que, sí era un partido Estado. No, o sea, entender que el partido Estado también fue el darle una identidad al país por el nivel de poder que tenían. ¿No? O sea, ahí lo cuestionable es cómo llegaron a tener ese poder, ¿no? O sea, tampoco vamos a hacer como de que, sí, claro, todos éramos mexicanos y priistas. No, güey, no, o sea, a ver, o sea, había 1000 partidos, o sea, cuando pues, se creó el PRI, o sea, y claramente no fue bonita la forma en la que les dijeron, pues, te entras o no entras, ¿no? Pero también fue una cosa también de, pues, medios fines, ¿no? O sea, fue de, pues, mira, amigo, ya estamos nosotros instaurados. ¿Quieres tener una oportunidad en el gobierno instaurado, institucional y que está teniendo? Pues, éntrale. ¿No? ¿Te sumas o nos peleamos, ¿no? Y eso también fue dándole mucho poder. Y cuando hablamos de que este México moderno es el PRI, es porque al final del día, al ser partido, también era Estado. Y al ser también Estado, era política educativa, política económica, política social, ¿no? O sea, toda la dinámica que implica un Estado que no nada más es lo de un partido, ¿no? Entonces es los programas sociales, como bien dices, pero también es la cultura, también es la educación. Digo, ¿cuántas veces no hemos hablado, por ejemplo, de los libros comunistas, ¿no? De Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero pues estaba incluso hasta en la Constitución, ¿no? Digo, ahí medio se pelearon, pero ahí estaba. Es que ahí está el meollo del asunto y lo interesante cuando hablamos del partido Estado y que no le queremos entrar y que nada más decimos, no, partido Estado, ¿no? Y el PRI, sí, ¿no? Pero el PRI también como partido fue muy fuerte por esa dinámica de también tener a México tanto como ideología, como también como bandera, ¿no? O sea, un partido normal, ¿no? Izquierda o derecha, pues tu bandera es izquierda o derecha, estás en contra de la izquierda o la derecha, ¿no? Aquí en este caso estás en contra de México, ¿no? Qué fuerte. Hermano, o sea, está literalmente fuerte, eso es lo que te lleva. Y justo estas madres que se están inventando ahorita de que todos quieren hacer juicio político y así, porque literalmente eso del juicio político sí estaba en términos priistas, pero güey, no manches, nadie juzgaron, o sea, neta no se ha juzgado a nadie por juicio político porque es como, entendemos la dinámica de estás con el país o no estás con el país. Pero justo es eso ahorita, ¿no? O sea, es como una figura que se pudo haber tenido gracias a que era un tema de estás con México o no estás con México, porque eso es prácticamente el juicio político, pues ya ahorita ya está en otras manos, ¿no? Y ahorita ya lo quieren aplicar. Pero justo es lo que permite que haya un juicio político, lo que permite que haya una dinámica incluso de amigo-enemigo, ¿no? Y por eso también tenemos un sistema democrático que no entendemos todavía. A ver, ¿qué pasó en el 2012? Gana el PRI, súper padrísimo, pierde el 2018. ¿Qué fueron los primeros textos titulares? Se murió el PRI. No, pues ripa el PRI, ¿no? O sea, de que ya el PRI aquí encajonado, váyanle con... Y no, a ver, el PRI seguía teniendo diputados, el PRI seguía teniendo gobernadores, el PRI seguía siendo necesario para Morena para poder aprobar votaciones. ¿Por qué? Porque los partidos no se mueren así. ¿Qué pasa con esta dinámica partido-estado, incluso binaria, en su momento con el PAN? Es que no entendemos que democracia puede haber 5 o 6 partidos compitiendo y existiendo, y no necesariamente eso significa que porque uno era muy fuerte antes ya se murió, ¿no? O sea, el PRI no se ha muerto, pero tampoco entra en nuestra idea de democracia porque el mismo PRI nos enseñó que si no tenías todo, estás muerto. No eras nada, porque estás en contra de México. Y entonces muere México. Es como una dinámica que al final del día, pues sí nos choca a nosotros. Y es como, ¿por qué no estamos entonces pensando en una democracia justo que sea como de competitiva, incluso parlamentaria, ¿no? Donde digas, tengo 4 partidos fuertes, están compitiendo. ¿Por qué tiene que ser todo el poder a uno o todo el poder a nada, no? Y es justo porque la dinámica del partido no lo explicó así. O sea, por eso Morena gana también, porque también nosotros pedimos como un partido de fútbol, estás con México o estás contra México, ¿no? O sea, no tenemos una cultura política que nos diga voto diferido, porque es como, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Espérame, o sea, no, estoy en contra de México, estoy a favor de México, ¿cómo voy a ser medio en contra, a favor? Y, o sea, no, y es justo de esas cosas que ideológicamente sí vienen del partido, sí vienen del Estado, pero vienen sobre todo del partido. ¿Por qué? Porque si bien el Estado se encarga de articular toda esta política, pues quien tenía el sello era el PRI. O sea, lo que al final del día tenía la marca, el marketing, como quieras, es el PRI. Entonces sí podemos remontarnos a que pues tiene que ver con el partido.
O sea, al final del día estamos hablando de un ente sumamente complejo que tenía sus manitas en básicamente todo. O sea, aquí en Libreta Negra MX de repente solemos retomarlo como desde otra perspectiva y lo que mencionamos siempre es el proyecto posrevolucionario. Sí. Entonces, en este caso particular, todo lo que nos estás explicando básicamente está en ese cajón, ¿no? O sea, porque hemos hablado varias veces del proyecto cultural, ¿no? Entonces ahí tenemos que existe a partir de la combinación entre educación y arte, hay una línea que va a, pues eso, educar, enseñar y conformar una cohesión social de la población mexicana. Claro. Y políticamente hablando, tampoco es distinto, es decir, los cuadros de la gestión, de la administración del poder, de cómo manejar a la masa, porque eso tienes esta entidad donde va a entrar un corporativismo, Sí. va a haber una instrucción de pauta de arriba para abajo, ¿no? Y pues básicamente la conformación de lo que llamamos presidencialismo moderno. Entonces, todo esto está marcado en tus palabras, en que pues al final no es una contradicción, sino casi estamos hablando del mismo ente, México, el partido político y su Es que es su el mal, impacto. o sea, lo metiste muy bien en el presidencialismo. Justo ahora es el tema que estoy trabajando, justo. Que es algo que el PAN no entendió. O sea, que el PRI y Morena sí han entendido perfectamente. PRI, PRD, Morena, porque al final el día pues, es el mismo proyecto, nada más que robado. O sea, güey, el PRD es el tío priista que se enojó y literalmente se Voy fue a y hacer mi partido. creó su partido, pero al final del día todos eran priistas, güey. O sea, eran priistas enojados, pero eran priistas, ¿no? Y ya el PRD es la transición, el Morena es la transición del trido enojado y tiene otro primo enojado y crearon otro, pero Fíjate, todo es priista. Fíjate, ahorita que estás metiendo esta metáfora, es bien curioso porque lo estás viendo desde los ojos de la sociología, Sí, pero de este lado de repente jugamos más con la antropología. ok. Y mucho de la antropología tiene que ver con las relaciones entre familiares, lo que se llama relaciones Claro. del parentesco, teoría de relación de parentesco. Pero resulta que justamente el PRI tiene una historia complicada desde ese punto de vista, porque si nosotros vemos la historia política, la conformación de los partidos modernos, no vamos a hablar del sinfín de partidos que existieron en algún momento, pero si tú te das cuenta, la decisión del 88 es exactamente lo mismo. Es que es El lo PRD mismo, es surge que no entendemos. del PRI. Es que es lo mismo, o sea, lo que te digo de ideología. O sea, la dinámica de estás conmigo, estás con México, no estás con México, te lleva a que incluso la decisión del PRI sea de priistas, pero sigue siendo estás conmigo o estás con México o estás en contra de México. O sea, la dinámica incluso de Morena, del PRD es la misma y es la misma narrativa, porque es la misma cosa. O sea, es como, no nos debería sorprender que AMLO y la dinámica de Morena sea así, porque al final del día, como dices, o sea, es lo mismo. Y tenemos que entender el origen. O sea, no estoy muy de acuerdo con que digan que Morena es el nuevo PRI. No, o sea, no creo que vaya por ahí. Creo que más bien es producto de una cultura priista. No creo que sea literalmente el mismo PRI. Creo que el PRI es el PRI y el PRI tiene sus mismas institucionalidades dentro del partido que no se reflejan en Morena, ¿no? Y eso es fundamental, pero sí es fruto de la cultura priista. Yo digo que Morena es el producto de dos primos priistas porque también no salió tan bien. ¿Cuáles serían las diferencias entre Morena actual con el PRI que vivimos en estos últimos 10 años? Ay, mira, y me vuelvo a la parte de ideología. En términos ideológicos, lo que necesitas es generar identidad y cohesión. El PRI en sí mismo hizo un andamiaje interno estructural bastante fuerte que jugaba no necesariamente, bueno, o sea, yo hice un rastreo de todas las asambleas y cómo va cambiando el tema ideológico, pues obviamente pues se va primero, empezamos comunistas, o sea, sí, o sea, te lo juro que fue, o sea, bueno, es que, empezaron sus documentos básicos de que, hermano, buscamos el socialismo y vidas del comunismo y, o sea, la gente es como, no, son los hijos de la como, revolución, güey, sí, ¿no? o sea, la gente cree como, no, el PRI, es como, güey, sí, o sea, hermano, o sea, estaba planteado desde el pinche primer documento básico, ¿no? O sea, y todo fue izquierdoso, o sea, incluso la política tecnócrata es izquierdosa, o sea, porque no es una, o sea, es una apertura económica, mas no se termina de quitar los objetivos,
¿no? O sea, al final no se derrumba por del todo el Estado benefactor. Porque justo es esto, o sea, es lo que inventó Salinas del liberalismo social, ¿no? Ahí yo tengo una cuestión, ahorita vamos a eso, pero a lo que voy es, o sea, siempre se mantuvo dentro de una cosa ideológica, al menos en documentos básicos, donde podemos ver, pues, una transformación, a lo mejor con una apertura económica y una apertura a las cosas sociales que iban pasando. Sin embargo, también hay ideologías que también se van representando en ritos, que no necesariamente se ven reflejados en la parte de una asamblea, de una institución, y es, por ejemplo, yo diría la institucionalidad, ¿no? Y la jerarquía. Cosa que me acuerdo perfectamente y fue de las cosas por las que inicié esta tesis, y me acuerdo de un señor que conozco que estuvo en el partido mucho tiempo, luego lo expulsaron, incluso una cosa muy trágica, ya regresó con otro nombre, ¿no? Y ahorita está en política, pero con otro nombre. El punto es que me decía, es que uno podía ir al baño y la forma en la que nos lavábamos las manos, la forma en que tenías la corbata, la forma en la que te movías, podías saber si era priista o no era priista. Y es que justo se empieza a crear una forma de ser priista, ¿no? Y que yo incluso lo digo, incluso para mí misma, ¿no? Yo digo, soy muy priista, perdón, porque soy muy jerárquica. Y a mí, o sea, yo antes de llegar a hacer desmadre con el de hasta arriba, primero paso y entonces respeto y, o sea, incluso yo si me consigo otro trabajo, voy y le digo a mi jefe, oiga, me ofrecieron esto, ¿hay problema? Porque justo es muy institucional y muy jerárquico y porque las formas son... Tienes que resolverlo de la vía institucional, tiene que ver por acá y todo es muy cuadrado. Entonces, esas son formas que Morena no tiene. Por ejemplo. Por eso yo digo, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. E incluso el último gobierno de este partido también rompe con esas formas institucionales, con esas partes donde se respeta las jerarquías, donde se respetan a los mayores, literalmente, ¿no? O sea, cosa que el partido siempre fue y que son rupturas a lo mejor que ahorita obviamente no lo va a ver el ciudadano común porque no está metido. Y eso es lo que nos ha faltado incluso entender desde afuera como comentaristas cuando analizamos al PRI y a Morena, el entender su dinámica interna y por qué no son iguales y por qué incluso los puristas no esperábamos cosas que hace Morena. Porque si hay a ver, obviamente desde afuera, no tienen límites y son malvados y, o sea, el meme de Bart ese de que hasta yo sé que está mal, es porque justo los priistas, si bien entendemos las dinámicas que existen en el partido, entendemos las cosas que son perversiones, claramente, hay una estructura. Y si hay una jerarquía, y hay un respeto a decir como ciertas cosas, no decirlas institucionales. Y nuestra forma de decirlo es, somos muy institucionales, ¿no? No entendidos como lo que la gente entiende como institucional para afuera. Y ahora que, o sea, esto lo quería plantear fuerte porque cuando hablamos entonces de Morena, que es algo que a nosotros nos genera mucho, no son institucionales. No respetan la jerarquía, por ejemplo. ¿Qué es no respetar las instituciones? No respetar, por ejemplo, un proceso legislativo como se respetaba antes. ¿No? Es que pasaron las reformas las estructurales. Te va a salir de los debates, nunca había pasado lo que ha pasado ahorita. ¿Por qué? Porque incluso hasta para hacer marranadas se tenía que seguir un debido proceso legislativo. O sea, a eso me refiero con institucionales. O sea, siempre se jugó dentro de las reglas del juego, literal. Y Morena no juega dentro de las reglas del juego. No es institucional, no es jerárquico. No entiende, porque justamente ni siquiera su dinámica de partido le permite, porque no está configurado así, entender que hay como niveles, que hay campos de acción, que tienes que hacer pues la gestión. No, o sea, y es la gran diferencia que no estamos viendo también, es el PRI, incluso dentro de su presidencialismo, no recayó nunca en una persona, recaía en el partido. La ideología de estás con México o estás contra México era estás con el PRI o estás contra el PRI. No estás contra Salinas, no estás contra Echeverría, no estás contra Ruiz Cortines. O sea, sí, si bien obviamente la misma estructura te permitía que el presidencialismo llegara a un punto donde el presidente tenía todo el poder, en su momento no era un poder que le llegaba porque pues estaba bien guapo, porque estaba bien interesante. No, era porque el PRI lo decidía. Y el PRI había decidido ese perfil.
y le había permitido ser el representante encarnado de alguna forma del PRI 6 años. Pero bye. La dinámica de Morena es muy diferente porque no nace como en una parte institucional de partido, incluso en su autoritarismo. Es sobre una persona, es un culto a la personalidad. O sea, la toma de protesta de Claudia, perdón, o sea, quítenme, yo digo que me quiten el carnet de feminista, pero es como, cabrón, literal le gritaban, es un honor estar con Obrador a ella. Porque no es, porque no ni siquiera la consideran parte de la expresión, como podrías pensar con bueno, ya salió Echeverría entre el que sigue, ¿no? Y entonces ya Echeverría, pues RIP, no sabemos dónde quedaste. Que esta parte que estás comentando se ha dicho en varios espacios y análisis que por ahí circulan, que, o sea, sí existía un culto a la personalidad, pero eran las reglas no escritas del presidencialismo. Es que no era un culto a la personalidad, como lo entendemos ahora con Morena. A ver, ¿qué pasa? Había un culto a la personalidad emanado como si fueras un profeta del partido. Y ese culto a la personalidad venía desde arriba hacia abajo. Nunca de abajo hacia arriba. Lo que hay ahorita es un culto a la personalidad de abajo hacia arriba, que va fortalecido con que arriba también le encante la masturbación del ego, claramente. Pero no es una cosa impuesta. O sea, no es una cosa como digamos, pues es lo que hay, ¿no? O sea, no, pues claro, o sea, güey, claramente había un culto a la personalidad en términos priistas de decir, bueno, pues ve uno los meetings y es como, no, la figura, sí, pero venía desde el Estado y como la forma emanada del partido. O sea, no era que dijéramos, no manches, Ruiz Cortines, por favor, tómame a mí que ahorita y ponte otro presidente y es más, relígete. No, o sea, era una cosa donde el culto a la personalidad era como darle forma humana al partido durante 6 años. Y te da, o sea, si lo vemos sociológicamente, antropológicamente, es como darle un objetito, darle forma humana a un simbolismo que te permite tener cercanía, pero no siendo que el objeto en sí mismo sea lo que estás haciéndole culto, sino como una expresión dentro de. Claro, es que empiezas a generar un canon, o sea, visto desde la antropología, lo entendemos, por ejemplo, con lo que se llama historia de las religiones. Empiezas a generar un canon, a partir de ese canon se generan unas reglas, esas reglas tienen varios niveles, porque dependiendo de ahora sí que dónde estés en la sociedad, vas a registrar esas reglas y al final ese culto y ese canon lo vas a estar ejerciendo en diferentes áreas y aspectos. Ahorita lo que nos estamos dando cuenta es que el PRI pues respeta institucionalmente las formas y las jerarquías. La respeta no porque quiera, güey. O sea, tampoco, a ver, no es que el PRI fuera bueno. O sea, a ver, es que yo insisto que siempre pensamos al PRI muy sesgado, pero hay que entender que las respetaba porque era la forma de su permanencia. Si no las respetas, no vives. O sea, el hecho de permitir que existiera ese juego, se respetara que existiera ese juego y se jugara ese juego, era porque tú sabías que la permanencia de ese juego te permitía, por eso la parte jerárquica, a llegar a ese juego, al punto. Entonces, ¿para qué vas a romper el tablero si sabes que si le chingas vas a llegar? Porque te toca llegar, porque es jerárquico y porque así funciona. A ver, ahorita nos podemos ir a ver el análisis de quiénes han llegado a ser presidentes. Hay una ruta, o sea, hay una ruta. A ver, que se va cambiando, incluso, de hecho, creo que fue Echeverría el primer presidente que llega emanado directamente, que no había tenido como un cargo como más de gabinete, sino de partido, pero es una jerarquía, o sea, no. Cosa que, por ejemplo, pasó con la llegada de Añorbe al Senado de la República, cuando está todo este desmadre con Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu y está Beatriz Paredes. Para los priistas, de verdad, los de verdad, ¿no? El pristómetro. A ver cuántos puntos suman. Exacto. Nos generó mucho tema el que llegara Añorbe. A lo mejor la gente dice, pusieron un güey que pues ahí está cerca. No, es que justo en estas reglas no escritas, en este canon que se va haciendo, en esta cosa sacro y profana que podría ser, que literalmente la llegada de Añorbe fue la profanación completamente de la coordinación, es quien debe ser coordinador de los diputados y de los coordinadores de los senadores, es el priista que haya tenido el cargo más importante. Y entonces, Añorbe solo había sido alcalde de Acapulco, güey. O sea, una cosa, creo que Chilpancingo.
Y tenías, literalmente todavía estaba Claudia Ruiz Massieu y estaba Beatriz Paredes. Incluso ahí debió de haber quedado, porque entonces decías, bueno, Ruiz Massieu fue secretaria de Estado. Fue presidente de partido, pero también fue secretaria de Estado, fue secretaria de Relaciones Exteriores, pero Beatriz Paredes fue gobernadora, que podría ser equiparable a lo de la secretaria de Estado y fueron presidentes de partido. Era más bien ponderar quién debía de haber quedado entre ellas. Y te llega un güey que solamente ha sido alcalde de Chilpancingo, y es como, ¿dónde queda esa jerarquía? ¿Dónde queda ese respeto a las instituciones, ese respeto al juego que me permite tener la certeza de que si yo juego aquí, ideológicamente, identitariamente, de cohesión, puedo llegar yo a ser esa persona? Entonces rompes y entonces entras en la dinámica de Morena que decíamos. No era porque dijéramos, no, es que Alito, no. Es porque está rompiendo lo que nos queda como identidad del partido, que no se llevó el PRD, que no tiene el PAN y que no tiene Morena. O sea, lo que tenemos nosotros es institucionalidad. ¿Qué tenemos? Institucionalidad, el sistema jerárquico, que al final del día te da una forma de entender la política muy distinta a los otros partidos. Si tú mismo lo rompes, no importa entonces si nos vamos al PRD, no importa si nos vamos al PAN, no importa si nos vamos a Morena, porque ahí no existen esas reglas. Y esa es una de las grandes rupturas que no se está entendiendo, que también debilita al mismo partido, ¿no? Porque imagínate orígenes destino. Si tú tienes todo tu origen fundamentado en estas reglas del juego jerárquicas que al final del día se empiezan a abrir, cerrar, lo que quieras, y luego las rompes, ¿qué te queda? ¿Con qué te identificas? Y esa es una de las grandes crisis del partido, es incluso los militantes ya no se identifican porque saben perfectamente que ya no los están haciendo caso, que ya no se respeta esto, que si ya vas a la CNC ya no te respetan como antes, ¿no? O sea, que ya no hay estos organismos como se tenían antes, estructurados y articulados, que te permitan la permanencia de este juego. Y justo que decías con lo religioso, o sea, yo pienso mucho en Agamben, ¿no? O sea, con lo sacro y lo profano, este juego de sacar de la esfera de lo sacro y profanarla, es lo que está pasando ahorita en política. El problema en sí mismo, que yo veo ahorita en política, es que lo sacro lo estamos haciendo a partir de la imagen de una persona. En lugar del y ya partido. no de las instituciones, ni siquiera hay partido. O sea, el partido al final es una institución, pero ya no tenemos, o sea, ya lo sacro no es una expresión de algo divino, ¿no? O sea, podría ser una persona llegando a expresar esto, no, sino es la persona en sí misma, aunque sea humana, con todas sus carencias y con todo lo que podría tener un humano, ¿no? Y estamos jugando alrededor de una persona, ¿no? Ya ni siquiera como profeta, porque incluso el profeta te podría decir que tiene otras normas y tiene que seguir otro cuadro y existe una jerarquía y un juego, ¿no? El profeta tiene un papel que desempeñar dentro de esa estructura. En este sentido no estamos así, estamos metiendo como sacro algo que es humano, cuando en realidad lo sacro no tendría que tener algo humano. Porque le quitas. Ya no es. Porque ya no es perfecto, ya no es la aspiración. Y en lugar de meter instituciones, y te digo, no es que metamos al PRI y que regresemos. No, es que estamos perdiendo en este momento políticamente la parte institucional. O sea, yo decía, a ver, ¿qué forma de recuperar el PRI? Fácil, güey. O sea, somos el partido de las instituciones. No es que les estés fiscalizando que les creaste el IMSS, güey. O sea, no. El tema es, soy tan institucional que yo respeto la Constitución. ¿Qué institución más grande es que con la Constitución? Esa es mi línea. Mi línea es respetar las instituciones, mi línea es respetar todo lo que tiene que ser lo recto y que va a trascender más allá de la persona, que sí lo vemos en términos de lo que se vivió en el presidencialismo del siglo pasado, es literalmente el partido trascendía a la persona. Por eso mismo no podías destruir al partido y no podías hacer algo que quemara al partido y tampoco podías enojar a la gente. A ver, la apertura, que yo insisto, las aperturas que tenemos y las conquistas que se han logrado y que se están echando para atrás con López Obrador, no son conquistas del PRI. O sea, les juro que Cedillo no se paró un día y dijo, güey, ¿y si hacemos la independencia judicial? O sea, como estaría poca madre, ¿no? Sí, presente. No, son cosas que lleva la sociedad civil peleando, que como partido, por mismo que no puedes destruir tu estructura y tu juego, va cediendo, ¿no? Obviamente desde la sociedad decimos, no, lo arrancamos, pero al final del día, si lo volteas a ver desde el partido Estado, cediste porque es tu forma de mantenerte, ¿no? Y eso es lo que estamos perdiendo.
Y eso es en los términos de que deberíamos estar volteando a ver al partido y entender que la política, incluso la que nosotros estábamos acostumbradas, las que tenemos el priista adentro, ¿no? O sea, y la misma sociedad mexicana ya no es la misma política. Y no porque obviamente haya cambiado el tiempo, no, porque nos cambiaron el juego. Nos cambiaron el juego, o sea, incluso el PAN jugó en el juego del PRI. ¿Por qué? Porque incluso tenemos el tema de los congresos divididos, ¿no? Y entonces tenías ahí la Suprema Corte jugando un papel importantísimo entre mediar la figura del presidente y la figura del legislativo, pero al final del día todo se jugó en las instituciones, que podrías decir que es el juego del PRI. Ahorita no, ahorita es como, no, hermana, te meto una reforma al Poder Judicial, ¿me importa? No, o sea, estás jugando en mi juego. Y estamos creando un nuevo juego que a mí lo que me preocupa es que no estemos entendiendo la dimensión de eso. Y que seguimos nada más repitiendo el PRI era malo, el PRI ideológicamente malo, el PRI era el nacionalismo revolucionario. Si no entendemos la fortaleza, la estructura que se generó. Porque al final, como lo decías tú, o sea, sí, claro, o sea, había una dinámica Estado-cultura, Estado-moralistas, Estado socialmente metiéndolo. Y si no entendemos ni siquiera que Morena sí lo está haciendo de esa forma, no vamos a entender para nada ser oposición, no vamos a entender para nada ser persona crítica, no vamos a entender ni siquiera por dónde ganar el juego o por dónde puede haber una alternancia. O sea, si creemos de verdad que nada más es ganar las elecciones, no vamos a entender porque justo ahorita, como estamos jugando un juego nuevo, no estamos entendiendo que la guerra va a ser ideológica y cultural. Y lo que te digo, o sea, entendemos que un partido se muere porque ya no tiene todo. Y si no entendemos, o sea, si no generamos un juego nuevo donde la cultura sea democrática, o sea, yo lo estoy planteando en mi tesis y es como, estamos muy acostumbrados a una democracia vertical, que si no estamos trayendo una democracia horizontal. Pero, y entonces no hay una alternativa cultural si tú piensas que, o sea, si estás siguiendo jugando a la democracia vertical sin dar algo para, o sea, la democracia horizontal te va a permitir una alternancia frente a lo que estamos viviendo. Si tú le sigues jugando a la democracia vertical, no te va a dar porque tienen todos los elementos del Estado para hacer lo que están haciendo y están metiéndose en el discurso totalmente. Si tú empiezas a socializar otro tipo de democracia, que es la horizontal, que es la que viene de sociedad civil, que viene desde la discusión de cultura política, que no necesariamente es la priista, vas a ganar la guerra. Pero tienes que entender primero que venimos de una democracia vertical y tienes que entender qué implica una democracia vertical, ¿no? ¿Qué implica haber vivido un prismo? ¿Qué implica haber vivido incluso la transición? ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Y no puedes no hacerlo sin pensar en el PRI. Ahorita estamos regresando casi al punto de origen porque sí. Esta costumbre de no hablar de política tiene que ver mucho con la estructura que existía en el México entre 1940 hasta la actualidad. Pero es justamente eso que estabas diciendo. Estamos acostumbrados en México a una democracia vertical. Se nos olvida que la vida pública, que es básicamente la política, nos corresponde también a nosotros como sociedad civil. Entonces estamos como que pensamos que todo lo va a solucionar. Fíjate que no es que nos olvide. Político. O sea, el problema ahorita, que es mi main issue en este momento, a ver, la sociedad civil siempre ha existido y siempre ha resistido. Creo que no es que se nos olvide, más bien es que no es que se nos olvide a nosotros. Creo que nosotros vivimos ahí. O sea, y lo vivimos y no se nos olvida. Claro que no se nos olvida. El problema es que los representantes políticos se les olvida que estamos. Pero a nosotros no, porque el discurso está, yo creo que incluso en sociedad civil, o sea, incluso por la apertura de redes sociales, por la apertura de todo lo que hay, está fuerte, es un discurso fuerte y más articulado de lo que se pudo haber articulado en unos años 70 cuando había guerra sucia, güey, porque por mucho que hubiera gente articulada, no podías llegar al mismo número de personas y a la misma capacidad de poder tener incluso financiamiento, teniendo una sociedad civil, teniendo una fundación, ¿no? El problema es que no estamos siendo parte de la conversación. O sea, no nos escuchan. Fíjate que yo tengo un tema aquí que justo lo platicaba con una amiga y le digo, es que también si seguimos entendiendo, o sea, si seguimos creyendo que la sociedad civil tiene que ser pura y que no, porque nos tienen que venir a escuchar y no nos escuchan, güey, nos van a comer, o sea, y les vamos a valer madres y ahí vamos a quedar con todos nuestros estudios y qué bonito tu estudio por los derechos humanos. No, güey, tenemos que politizarnos y también tenemos que entrar al juego.
No podemos ser solamente puros. Hay que entender que la política, regresando a la política, es todo y no podemos entrar. Es que nosotros somos sociedad civil, entonces tenemos que ser puros y nosotros nada más nos encargamos de ver la cultura y los museos. Somos un movimiento apartidista. Güey, no mames, no puedes ser apartidista, güey. Todo es político. ¿Te vas a vincular o no te vas a vincular? El feminismo incluso, güey. No, es que vienes de un partido. Cabrón, mejor que tengas una feminista ahí metida en el pan, que se ponga loca y que obligue a su jefa, al diputado, a votar ciertas cosas o que le meta iniciativas. Ay, no, es que el feminismo tiene que ser partidista porque si no ya nos mete... No, güey, no. Si quieres una democracia horizontal, no puede ser puro. No puedes esperar que te escuchen cuando... Ay, es que... No, o sea, ¿qué es una democracia horizontal? La democracia horizontal implica que tú como sociedad civil, que tú como persona, también seas político. Y te avientes y te metas. Porque, no sé en qué momento quieres que la democracia vertical diga, ¡ay! Me acordé de usted. Es que no se, o sea, es que justo es el problema. No es que no se acuerden. O sea, el punto es que tampoco estás haciéndote oír. Porque no quieres, porque tienes una cámara de réplica que está diseñada e instaurada y literalmente incrustada en la democracia vertical. Donde entonces sí, la democracia vertical te permite ser puro. Porque jerarquías. Porque jerarquías y porque no te metes y porque nos tienen que escuchar. Y entonces nosotros somos bien bonitos porque no nos metemos con nada y nos estamos esperando que nos escuchen. ¿Quieres de verdad una democracia horizontal? Implica meterte al lodo. Implica meterte a decir, somos políticos. Tenemos que ir como partido, a lo mejor no partidistas en el sentido de... es que también es como... Tenemos un problema en no debatir los conceptos y las implicaciones de todo lo que trae. Apartidista no significa no me junto con nadie. O es como, güey, apartidista es como, güey, pues tengo que estar... Ahorita a mí se me está abriendo la puerta, pues vamos, güey. Apartidista es que puedas aliarte con quien quieras sin tener que tener una afiliación y una responsabilidad ahí. Exacto. Pero no significa que no te metas, güey. Que no significa que no colabores, que no vayas y les exijas. A ver, si hay un señor que le baja no sé, MC le favorece ahorita tu discurso, te va a dar entrada, vas. ¿Qué es ser apartidista? Que no le debes nada y que te puedes ir en el momento que quieras. Y así como te apoyé, puedo hacer el mismo proyecto con el PAN. Eso es ser apartidista en una democracia horizontal. Es que, mira, fíjate, ahorita que estabas comentando esta última parte y de cómo de repente no discutimos los conceptos como deberíamos. Güey, no discutimos nada. Vi apenas la película de No hagas solas, del ciclo francés. Es justo del acoso, ¿no? Y es un chavo que lo denuncian de acoso, pero en realidad el vato es gay, entonces como que pues la niña... A ver, que yo no eximo que se haya sentido mal, pero pues las cosas con las que se sintió estaban fuera de contexto y no tenían nada que ver. Y entonces es cruda en la película, pero a mí me encantó verlo así porque dije, güey, a ver, Francia es la cuna del Me Too. Y ya llegaron a un punto donde están discutiendo la validez de solamente crear una denuncia. Que eso no implica... que entonces digamos, no, todos los hombres, no, y el discurso de cualquier batito pendejo que diga así como de que, ven cómo las mujeres también mienten, no. Lo que implica una discusión de cosas que no queremos tocar es saber que también hay perversiones dentro de lo que tenemos y que es necesario y que ha sido una cosa de visibilización. Entender que, por ejemplo, las denuncias, si bien posiblemente en el 80% de los casos, que seguramente es así, que es por parte de un güey culero, no necesariamente el otro 20 tenga que ser así y que no necesariamente porque una cosa es buena en términos progres de narrativa, significa que siempre va a ser usada para el bien. Sino que también hay perversión dentro de lo más bonito y la lucha social. Y eso a lo que voy es, tenemos que volver a discutir la democracia. Tenemos que volver a discutir los partidos. Tenemos que volver a discutir qué estamos viviendo y qué estamos entendiendo como cultura. Qué estamos dándole de simbolismo a ciertas cosas. Porque, perdón, o sea, si vemos la primera presidenta de México y si tú lloras porque es la primera vez que llega una así, como quieras... Pero, güey, te emocionas con el llegamos todas cuando es una señora blanca privilegiada que viene de aquí de Tlalpan, que no necesariamente sufrió y que le interese y que trae agenda y que te diga llegamos todas y no sea nada más una perversión del discurso, pero no podemos decir eso porque somos feministas y entonces está mal porque entonces nos están dando la oportunidad de tener una mujer. Güey, hay que abrirlo, hay que debatirlo. ¿Está culero? Sí, hay que decirlo.
O sea, creo que en ese sentido Francia, por ejemplo, lo vi en la película, es como, güey, pues al final del día no es que te resuelva nada la película, de hecho no te resuelve nada, pero el hecho de que haya una película implica que ya hay una discusión sobre eso. Y nosotros no estamos teniendo discusiones sobre nada de eso. O sea, no estamos teniendo discusiones sobre democracia, no estamos teniendo discusiones sobre instituciones, sobre partidos, sobre sociedad civil, porque entonces, no, ¿por qué? Si son pulcros y no son apartidistas. Güey, no. También hay sociedad civil culera, güey. Hay un chingo de sociedad civil que no te paga, güey. Que quiere que vives de la buena hondez. Hay que discutirlo, pero tenemos que estar abiertos. Y si de verdad queremos un cambio social en este momento con las nuevas reglas del juego, nos corresponde discutir y cuestionarnos, o sea, si la democracia como la tenemos entendida es el mejor modelo. Y está culero, porque a nadie le gusta romper lo que papá nos dio. Y es lo que papá PRI nos dio, por mucho las instituciones que nos dieron, pues es también cuestionarlas. O sea, y decir, a ver, cuando yo pienso en la democracia horizontal y quitarla a la democracia vertical, es hacer un verdadero parricidio. Porque hiciste un parricidio en el 2000, pero no lo hiciste de verdad. Al final del día regresaste a Comala, güey, regresaste a buscar a tu padre, ¿no? Es verdaderamente hacer un parricidio y entender la política de otra forma y que no necesariamente sea vertical. Y además implica un esfuerzo, ¿no? Porque al final también de los medios de comunicación sobre todo, ¿eh? O sea, yo ahí, híjole, creo que ahí es la gran deuda y también creo que desde la parte independiente, pues sobre todo esto no va a ser posible si los medios de comunicación no se abren. O sea, eso, porque, a ver, no, o sea, güey, no estoy descubriendo el hilo negro, o sea, güey, o sea, me cae de madres que hay 30 loquitas como yo, nada más que si no tienes tampoco un aire a ese tipo de discursos y este tipo de cuestionamientos, pues tampoco no va a pasar, ¿sabes? Y ahí sí yo creo que también tenemos que presionar a los medios de comunicación sobre los analistas que tenemos, sobre las discusiones que tenemos y también las redes sociales, también hay que discutirlas porque pues sí, qué padre la libertad de expresión, pero también hasta qué punto hay una banalización de lo que permitiría una red social, ¿no? Sí, claro, porque al final de repente también se puede desviar por otro lado. Y justo lo que estaba pensando hace un momento con esta situación de los cambios y de las responsabilidades y finalmente de los pendientes, tenía que ver con cómo funcionaba el partido, ¿no? Porque hemos estado como comentando diferentes situaciones, sin embargo... El funcionaba con una máquina, definitivamente. O sea, y en su momento pues se les dijo que era la maquinaria electoral del Estado. Pero el partido funcionaba con las reglas del juego de la institucionalidad y la jerarquía, instaurados en la CNC, CNOP, STM, que al final el día estaba buscando la sectorización de la población y que el gran problema en los años 60 con el 68 es no haber logrado saber qué hacer con la masa urbana que no era ni trabajadora de la CTM, ni tampoco de la CNC, y como la CNC ya había pasado a ser chiquitita porque ya no había tanta show. Pero estaba articulado de esa forma, o sea, de una forma muy jerárquica, donde las instituciones, o sea, a ver, el CEN para nosotros, o sea, es como, güey, es tu papá último, güey, o sea, es como lo que tu papá dice, al final del día es lo que se hace. Y una figura bien interesante con lo del presidente es, el primer priista del país era el presidente. O sea, incluso en las asambleas. De hecho, cuando se pierde el poder, pues no hay primer priista. O sea, queda el CEN como la cabeza, pero el primer priista del país es el presidente. Y cuando llega Peña Nieto, es otra vez cuando volvemos a decir, tenemos un primer priista, ¿no? Que es como la cabeza. Y pues así funciona el partido. La verdad es que es una cosa que, híjoles, yo creo que, ¡ay, un gato! Ya, me voy a llevar un gato, perdón. Y yo de que, ¡ay! Es que hay que cargarlo. Está muy bonito, nos quiere aquí. Quiere ser free. Tiene un bigote como Plutarco Elías Calles. Debería llevármelo. Los que no están viendo, el gato tiene un bigote como Plutarco Elías Calles. De hecho, yo creo que es Plutarco Elías Calles diciéndome... reencarnado, vino a dar el que visto bueno. Yo soy la siguiente AMLO. Oye, pero justamente, a ver, nos estás comentando dos aspectos que me gustaría retomar y al final cerrar un poquito con eso, que tiene que ver con asambleas, con socialismo y la cabeza, ¿no? Que en este caso queda ahí. Mira, aquí está. Entonces, para la gente que no está o que no conoce la estructura del partido, ¿de qué se trata todo esto? Mira, el partido
a diferencia de los otros partidos, como te digo, está muy jerarquizado. En sí, como tu órgano más grande en sí mismo, donde se da como la última palabra, es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no es de diario, es una asamblea que se hace periódicamente. Y es ahí donde se pueden modificar las estructuras, las normativas, los proyectos. De hecho, por ejemplo, cuando fueron las reformas estructurales, se tuvo que cambiar todo el proyecto y los documentos básicos del partido porque las reformas iban en contra de los presupuestos del partido y como priista no podías, o sea, aunque estuvieras en gobierno, no puedes ir y proponer cosas que van en contra del partido. Entonces, llegaría a la Asamblea Nacional en términos de humanos. Sería el primer priista del país que, pues, cuando hay presidente, si no hay primer priista del país, pues tu órgano primero es el CEN, ¿no? Y en el CEN, pues es el Comité Ejecutivo Nacional, ahí ahorita está Lito, pero pues es ahí donde se llevan a cabo las decisiones. En su momento hubo un tema cuando se pierde en el 2000 el poder, porque pues no tienes presidente, pero tienes muchos gobernadores. Y ahí como que si bien el CEN medio, la fuerza de los gobernadores fue muy, muy fuerte. De hecho, ¿por qué? Porque ahí manejaban el dinero. No, y ahí estaban los congresos locales y la fuerza de los gobernadores fue mucha. En este momento, pues ya no, o sea, no tenemos gobernadores. Lo que son las cosas. Entonces, justo, pues seguiríamos con la estructura del partido, que está, pues tiene los tres grandes sectores, que pues uno si ve la historia del partido, pues es la CTM, la CNC y la CNOP, el Obrero Popular, de los trabajadores y los campesinos, ¿no? Pero con el paso del tiempo también se empezaron a hacer más, ¿cómo dirían? Organizaciones, no confederaciones como son la CTM, la CNC o la CNP, sino más pues otros órganos dentro del mismo partido que tienen como el mismo nivel, que podría ser por ejemplo el OMPRI, que es la parte de las mujeres priistas, ¿no? El Reyes Heroles, antes la parte de capacitación, que ha cambiado como de nombre un chingo de veces, antes era el ICADEP, ahora es el Reyes Heroles, y se empezaron a crear varios organismos así, que al final del día esos son replicables al nivel estatal y a nivel municipal. Porque después del CEN, que es el nacional, también están los mini-CENs, que son el Comité Ejecutivo de los Estados, el CDE, y luego está el CDM, que es el municipal, y así la misma estructura que tiene el CEN, lo tiene también los locales, y es interesante porque así como tienes al jefe de las juventudes políticas de la nacional, tienes un jefe de las juventudes de los Reyes Heroles, a nivel municipio, ¿no? Y hay cargos, y esto es la forma en que se hace un andamiaje, al menos estructural de esa parte, pero pues también está la militancia, que si bien no está dentro de las adherentes o dentro de eso también de las adherentes está bien divertido, porque se entiende como 60 adherentes, o sea, tú puedes crear tu propia corriente del partido, de decir, güey, o sea, de hecho hay dos, hay una que se llama Amigos Priistas de Chicago, y hay uno de que Amigos del PRI en California. Pero es porque justo tienes que cumplir como ciertas, parte de que digas, güey, es que yo no me siento CNC, yo no me siento CTNP, o sea, creo mi adherente, o si no, el mismo militante y simpatizante, que es interesante porque la parte de los simpatizantes no siempre fue algo fuerte. De hecho, con Pepe Mit se tuvieron que cambiar los estatutos dentro de la Asamblea del 17, para que Pepe Mit pudiera ser presidente, porque no estaba permitido que hubiera un candidato por parte de un simpatizante. Se relajó mucho la parte de los simpatizantes y los militantes durante el sexenio, durante la asamblea, sobre todo de Colosio, ¿no? Pero con la pérdida del 2000 se hizo lo contrario. Se cerró la parte de simpatizantes y se hizo que fueran más militantes y que tuvieran cierto grado de cargos políticos para poder aspirar a ser candidato a la presidencia, con el fin de buscar frenar que los tecnócratas volvieran a llegar, pero pues para el 2017 se hizo otra vez el cambio. Entonces hay como que hay un show, pero pues ha sido la respuesta pues a los tiempos, ¿no? O sea, decir, pues güey, no necesariamente debería ser un priista el que nos represente en elecciones, que yo creo que es un gran debate, ¿eh? O sea, porque yo sí creo que al final del día, bueno, al menos en cuanto al PRI, creo que si bien Pepe Mit, te quiero mucho, Pepe, te amo, amigo, es mi amigo personal.
Tengo su WhatsApp. Leyó mi tesis. La leyó en un día, güey. La leyó en una noche. Se la mandé a las 10 de la noche y a las 9 de la mañana me puso, tienes un error en la 107. Y yo, Pepe Mit sabe que tengo un error. Te mando mis comentarios. Sí, y la lista. Me mandó y luego me mandó con Adona Augusto Gómez Villanueva. Pero así de que desperté y Pepe Mit así que, tienes un error en la página 78. Y yo, Pepe Mit leyó mi error. Bueno, eso indica muchas cosas, ¿no? Pero justo que tuve errores, que no soy tan buena. Bueno, y que lo leyó además. Pero justo, por ejemplo, hay un debate y que fue fundamental cuando fue presidente, que fue de que hasta qué punto nos sentimos representados ahora que cualquier priista o priista pueda llegar a ser candidato porque está rompiendo nuevamente con lo que te decía de las reglas del juego, la jerarquía. Entonces, ¿qué me garantiza a mí? Que entonces no vaya a ser la élite política la que quiera poner los puestos y ya no necesites un esfuerzo de trayectoria de partido. Mira qué curioso todo esto que nos cuentas, porque al final más o menos vislumbramos, porque evidentemente nos podríamos seguir platicando otras 4 horas, pero... Y yo podría hablar 30 horas del PRI, güey. Hasta que nos amanezcamos. Pero el tema es justamente que entendemos un poco por qué funcionó de manera tan eficaz esa estructura de Estado-partido y por qué representaba tal cual ideológicamente lo que es México. Entonces creo que eso es bien, bien, bien importante determinarlo, porque así ya tenemos otra dimensión histórica de lo que es la historia mexicana. Y que es necesario volver. O sea, o sea, yo digo, sí, yo soy muy ñoña y sí aprendí esto, pero no es necesariamente porque uno sea ñoño. O sea, a ver, este tipo de investigaciones o este tipo de temas o este tipo de discusiones se tienen que tener si queremos entender el presente. Y si queremos resolver el presente, de nada sirve, bueno, al menos a mí desde posición, estar solo diciendo, ay, hablo malo, ¿no? O sea, si no entendemos de qué forma podemos solucionar este problema. Y tiene que ver con entender de dónde viene el origen del problema. Es que está bastante denso el tema, bastante amplio también. Y también si quieren salvar el PRI, ¿eh? O sea, yo si quieren salvar el PRI, lean mi tesis. Nada, entonces le dije a Lito, ¿no? Es que en realidad es una buena recomendación. Aquí lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero solemos infravalorar las tesis, ¿no? Es un trabajo valioso, a ver, yo sé pero que hay muchas cosas que están ahí. A ver, yo sé que hay gente que no se titula por güey a huevo, o sea, que no manches. Pero, a ver, a mí me surgió esta inquietud trabajando en el partido y sabiendo que el partido estaba en una crisis y yo dije, güey, esta es mi forma de salvar el PRI. O sea, es de que voy a investigar cuál es el problema y cuál es la forma. O sea, no fue accidental que investigara la forma de cohesión, identidad del partido y viera una sucesión de cuándo puedes ver los altos y los bajos del partido, sino fuera también porque quisiera que el mismo partido entendiera y que también los otros partidos entendieran la importancia del factor ideológico identitario, porque pues, la perversión total de no tener ideología es el pragmatismo no del partido, individual. Y entonces utilizar a los partidos como elefantes blancos. Sí, al final del día, ahora sí que como quien diría, caras vemos, pero corazones no sabemos. Sí, o sea, y el hecho de pertenecer, a ver, o sea, creo que una de las, la gran perversión de este modelo individualista son los gobernadores del sexenio tipo, ¿cómo se llama el de Veracruz? ¿El malvado? Javier Duarte, Javidú. Sí. Javidú. O sea, es tener una estructura del tamaño de lo que es el partido y hacer lo que quieras con ella. Porque no tienes un sentido de identidad con él, no tienes un sentido de cohesión con el partido, sino que estás ahí para ver qué puedes sacar del partido y no el partido como un fin en sí mismo. Y yo sí considero que los militantes tienen que entender al partido como un fin, teniendo la certeza de que el partido tiene un fin también. Pues es importantísimo ver. Tendremos que seguir al pendiente. Y ese fin no puede ser robar. Exacto. Ese fin tiene que ser la justicia social, por favor. Porque al final seguimos estando en un estado benefactor. No vamos a cambiar si no volvemos a pensar la democracia en horizontal. A ver, tampoco creo que sea un tema Milei así de que no, chinga su madre. No, o sea, es poco a poco, pero sí es entender otra democracia. Totalmente, y tendremos que estar al pendiente de lo que siga en lo que ahora es un reciente sexenio, un sexenio en pañales. Entonces, pues, la luna de miel, dicen, la luna de miel del sexenio. Tendremos que estar al pendiente, ya lo habíamos mencionado el programa pasado, en lo que se llama los 100 primeros días, a ver cómo va el rollo, y pues hay que
posicionarse al final del día. Entonces, pues muchísimas gracias, No, Adriana. a ti, yo creo que nos aventamos como 2 horas, oigan. No sé, ahorita checamos cuánto dura el programa, pero bueno. Saludos a Pepe Mip. Sí, sin duda seguiremos estando pues al pendiente y tenemos que generar esta posición crítica y además analizar de manera concreta los elementos para que no sea nada más algo de que está mal por estar mal, sino tenemos que argumentar, ya sea de la afiliación o fobia que cada uno tengamos, sin duda. De eso se trata la democracia. Y pues bueno, cerramos este programa pues con esta historia política que tiene ciertas similitudes con un partido político y pues también tiene una proyección a lo que estamos viviendo directamente el día de hoy. Adriana, nuevamente muchas gracias. Gracias. Y pues no se olviden de seguir a Adriana. ¿Dónde te pueden encontrar? Pueden seguir en Twitter como @lamalac, también en TikTok y también como lamalac, y en Instagram como soy lamalac. Pues ahí lo tienen, La Mala, ya saben, para los análisis políticos y sobre todo para la ideología del PRI. Y pues aquí en Libreta Negra MX no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos desde Twitter hasta TikTok, en la cocina y en sus corazones. Y pues no se les olvide que cultivamos memorias. Nos vemos la siguiente ocasión. Chao. Gracias por acompañarnos aquí en Libreta Negra MX. No olvides dejar tu like y un comentario, además de darle clic a ese botón de suscripción. Eso nos ayuda muchísimo para que lo que hacemos llegue a mucha más gente. Síguenos en X, en Facebook, Instagram, TikTok y checa todo nuestro contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast de tu preferencia. También échale un ojito a nuestras plataformas de apoyo aquí en YouTube, Patreon, PayPal y Ko-fi. Nos vemos la próxima y seguimos cultivando memorias.